Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Rafa Guzmán. Antes de presentarlo voy a dar un poquito, pues bueno, los que los conocemos ya sabemos a qué se dedica. Rafa Guzmán es licenciado en Fisiatría y Kinesiología, diplomado en Fisioterapia, doctor en Medicina Osteopática y profesor de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Rafa, ¿me ves? Hola Dani, sí, te veo perfectamente, amigo. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo, Dani. Gracias por esta invitación. Ya verás. Ya hacía falta esta invitación. Ya hace muchos años yo queriendo tenerte otra vez delante. ¿Qué? ¿Cómo te Muchas encuentras? ¿Cómo gracias. lleva el verano? Pues mira, bien, ahora mismo estoy de vacaciones y bueno, aunque estoy trabajando algunos días y sueltos, pero estoy de vacaciones ahora mismo, así que en la gloria, vamos. Te, Ahora mismo estoy de maravilla. te has quitado un poquito el verano cordobés, ¿no? Sí, sí, un poquito. Bueno, no está mal. Bueno, Rafa, no sé si tú te acuerdas, porque bueno, tantos pacientes habrán pasado por tus manos, por tu consulta, que bueno, no sé si tú te acuerdas, pero bueno, yo hace ya 9 años que me trataste, hace 9 años que yo fui por un problema de tendinopatía crónica, según el diagnóstico. Bueno, yo un poquito para situar a la gente, porque hay personas que es la primera vez que van a oír hablar de la osteopatía, quisiera que me diferenciara o nos diferenciara entre fisioterapia y osteopatía, porque una es más local que otra, ¿verdad? Bueno, a ver, mira, Dani, a día de hoy la osteopatía es podemos decir que es una especialidad dentro de la fisioterapia. O sea, dentro de la carrera de la fisioterapia existe una asignatura que es la terapia manual osteopática. Lo que pasa es que la Escuela de Osteopatía de Madrid, que es donde yo soy profesor, pues bueno, pues llevamos prácticamente 30 años dando una formación completa de 5 años, bueno, 6 años, pero ahora lo hemos pasado a un formato de 5 años de la carrera de osteopatía, ¿no? Sí, La carrera, pero bueno, realmente no es una carrera universitaria, es un máster universitario, máster. lo que pasa es un máster universitario que la universidad que otorga este título es la Pontificia de Salamanca y ya te digo, es una formación a 5 años y la osteopatía se diferencia de la fisioterapia en la visión holística de la patología, en la visión integral. Es decir, la fisioterapia, como tú dices, es más local. Cuando no viene un paciente con una tendinopatía, como fue tu caso, por ejemplo, pues la visión de la fisioterapia, aunque afortunadamente esto está cambiando, ¿no? Con las nuevas generaciones, sigue siendo todavía bastante parcelaria, es decir, tengo una tendinopatía de pubis, de rotuliano, de lo que sea, y nos centramos todavía ahí en ese tendón. La osteopatía tiene una visión mucho más amplia y dentro de la osteopatía estudiamos no solamente el sistema musculoesquelético, sino que también estudiamos al sistema visceral, a las vísceras, estómago, páncreas, duodeno, hígado, etcétera, y su relación con el sistema musculoesquelético. Y también estudiamos la esfera craneal, la repercusión que tiene la estructura craneal en la repercusión sobre el sistema musculoesquelético. Por lo tanto, la osteopatía está comprendida por tres grandes esferas, que es la craneal, la musculoesquelética y la visceral. Y dentro de estos años de formación, pues dedicamos un par de años a profundizar dentro del sistema musculoesquelético Sí. y luego nos dedicamos al visceral y craneal. Entonces, pues bueno, hacemos un estudio anatómico súper profundo, un estudio de biomecánica muy profundo y, por supuesto, de tratamiento con técnicas manuales. Pero nuestra visión es, dentro de la osteopatía, nuestro objetivo es buscar la causa primaria. Es decir, es verdad que muchas veces, no, te pongo un ejemplo, por ejemplo, Dani, muchas veces nos vienen chicas con esguince de tobillos recurrentes y nosotros valoramos el tobillo del paciente, valoramos esa musculatura que está ahí dando la lata, como son, por ejemplo, los peroneos, peroneo lateral corto, largo, tal, y esa musculatura guarda relación desde un punto de vista de metamérico, de inervación nerviosa, con la vejiga. Y a lo mejor la causa primaria de que ese tobillo no funcione bien es por ejemplo, una infección urinaria de repetición, que está generando una irritación de la vejiga y eso me genera una alteración a nivel de la médula Sí. y eso me genera una hipotonía de esa musculatura que me predispone a la paciente a sufrir esguince. Entonces, dentro de la osteopatía lo que buscamos es la causa primaria del problema. No nos centramos en qué te duele. No, 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 a nosotros no,
no nos gusta centrarnos en qué te duele, sino dónde empezó esto ¿De dónde y procede? de dónde procede. Ahí, esa es la gran diferencia entre la visión osteopática y la visión de la fisioterapia. Que vuelvo a repetir que la nueva generación ya van teniendo esta visión integrativa. Para llegar a ese origen, digamos, del problema o esa causa, es más fácil entonces hacerlo de forma manual, ¿no? Bueno, ¿O no? mira, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque el arte de la exploración manual, Dani, se está perdiendo. Las nuevas tecnologías nos han traído unos recursos maravillosos, pero también están apartando de la ciencia la exploración manual. Y es algo que nosotros siempre, entre comillas, criticamos al sistema sanitario. O sea, nosotros no nos podemos basar en unas pruebas complementarias para hacer un diagnóstico. Tenemos que complementarlo con nuestra exploración. Es más, yo diría que esas pruebas complementarias, como pueden ser una resonancia magnética o una eco, tal, lo que deberían de complementar a la exploración manual y a la anamnesis. La anamnesis es todas las preguntas que le hacemos a los pacientes sobre su patología, ¿no? Pues desde cuándo empezó, cómo es el dolor, qué patrón tiene, te duele por la noche, qué postura te alivia. Y una vez que tú tienes una anamnesis, has hecho una exploración física al paciente, los pacientes se quejan de que no es que no me han explorado, me lo dicen en la Sí, consulta sí. todos los días, es que no me han explorado, es que ni me No han me han tocado, ¿no? tocado, ni me han tocado. Ni me han tocado. Y en la exploración física nosotros recopilamos muchos datos que nos dan pistas sobre la causa primaria. Y cuando nos queda alguna duda, entonces recurrimos a las pruebas complementarias. El problema es que el sistema hoy día para el diagnóstico se está basando solo y exclusivamente en las pruebas complementarias. Y eso es un gran problema porque esas pruebas complementarias, piensa Dani, que por ejemplo una resonancia es una prueba estática. Es decir, tú te metes en una máquina, te permaneces tumbado, quieto, no puedes prácticamente respirar y eso ahora te estudia cómo están tus músculos, cómo están tus ligamentos, cómo están tus discos intervertebrales. Pero eso no es la realidad de la vida. O sea, un paciente desde que se levanta hasta que se acuesta está moviéndose, sentándose, levantándose, tal. Las presiones son distintas, las tensiones musculares son distintas. Entonces, una prueba estática no puede ser determinante de un diagnóstico en un ser vivo, por así decirlo. Entonces, lo ideal es hacer un compendio de las pruebas complementarias y la exploración y la anamnesis, que es lo que nosotros hacemos en consulta. ¿Y cómo de importante es? Porque yo recuerdo, bueno, lo que tú has dicho, mucha gente dice eso, de no me ha tocado, ni me ha visto la zona que me duele. Y pero a la hora, por ejemplo, de tratar a alguien, supongo que lo habrá hecho más veces. Yo recuerdo que me trataste el bazo. Uh -huh. ¿Me puedes explicar un poco cómo de importante es eso para resolver una lesión, una dolencia? Lo que tú has dicho Bueno, pues mira, puede estar derivado claro. de otra zona del cuerpo. Claro, mira, esto es muy sencillo y voy a intentar ser muy pedagógico a la hora de explicártelo, Dani. Todo el mundo sabe que cuando a alguien le da un infarto al corazón, un infarto de miocardio, el dolor referido que tiene, o por así decirlo, la alarma que tiene, el testigo del salpicadero que Sí. se nos enciende es un dolor al brazo izquierdo, ¿no? Que sigue todo el territorio del cubital, me sale por la punta del dedo, me puede subir por el cuello, la mandíbula, y cuando nos da ese dolor y dolor en el pecho decimos, ¡oh! El corazón. Sí, ¿Por qué? Porque cada víscera tiene un territorio de dolor proyectado. El corazón es el brazo izquierdo. El correcto. estómago es la región cervical. El hígado es el hombro derecho y la región interescapular. El bazo es esta región de aquí, la zona escapular izquierda, la zona del hipocondrio izquierdo. Entonces, los ovarios es la cara interna de la rodilla. Pero esto no es chamanismo, ni es ciencia ficción, ni son teorías. Esto es que cada víscera tiene unas, se llaman aferencias nerviosas, tienen, para que no entiendan todos los que nos están oyendo, tienen unos nervios que suben hacia la médula Sí. y al territorio donde llegan, también llegan las sensaciones que vienen de la musculatura, de los tendones, y llegan al mismo sitio. Y cuando esas informaciones están bombardeando ese nivel medular, se produce ahí se llama una disfunción metamérica, ¿no? Es como un trasvase de información entre la víscera al sistema musculoesquelético, ¿no? Y yo lo que tengo es un dolor proyectado. Entonces, claro, muchas veces nos viene el paciente con dolor lumbar, por ejemplo, y le decimos al paciente, ¿cuánto tiempo llevas con el dolor lumbar? No, es que llevo 4 meses, o es que llevo un año.
y me he tomado antiinflamatorios, me han hecho radiografías, todo está normal, la analítica, todo está normal. Y le palpamos intestino y rabia de dolor, rabia. Y le tratamos el intestino y la lumbalgia desaparece. ¿Por qué? Porque la causa primaria no es el músculo, o sea, es el intestino que me está dando un dolor referido a la zona lumbar. Entonces, claro, yo te toqué el bazo porque, bueno, pues vería que sería ese bazo el que te estaría dando la lata en ese momento. Y nosotros lo que analizamos es la movilidad de cada víscera. Cada vez que tú respiras, ese diafragma impone un movimiento a todas las vísceras que tiene debajo. Cuando esas vísceras pierden movilidad, la víscera empieza a trabajar mal. Y nosotros como osteópatas, como fisioterapeutas que somos, estamos obsesionados con devolver, restaurar la movilidad de cada estructura. De hecho, eso es a lo que nos dedicamos nosotros, Dani. Nosotros no hacemos otra cosa nada más que estudiar restricciones de movilidad y reemplazarlas, o sea, y devolverlas. No hacemos otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando falta movilidad, falta irrigación sanguínea y falta oxigenación. Entonces, cuando aparece una tendinitis, hay un acúmulo de tóxicos dentro del tendón, hay una alteración del pH, hay una falta de oxigenación del tendón. Y cuando nosotros manipulamos esa zona, hacemos estiramientos, tal, lo que realmente estamos haciendo es devolver movilidad a la microcirculación de ese tendón para que se repare. Pues en las vísceras ocurre lo mismo. ¿Qué importancia tiene la textura de la piel, Rafa? Porque La también la textura textura de la piel. está relacionada, sí. Qué Bueno, pregunta más interesante. yo sé que todo esto es muy extenso. Lo que tú más o menos puedas. Bueno, mira, la piel es un órgano que no se le echan mucha cuenta, Por está eso. ahí abandonada, ¿verdad? Sí. Pero nosotros decimos que la piel nos informa de la salud del paciente. Yo cuando entro el paciente por la puerta, lo primero que digo es, a ver, está morenito, está muy blanco, tiene la piel, se le ve la piel muy frágil, porque la piel es un indicativo del estado de salud. Y nosotros decimos que la piel es el reflejo del intestino. Cuando el intestino funciona mal, suele haber problemas de piel asociados. Piensa que en la piel producimos prácticamente todo lo que necesitamos para vivir, Dani. Si yo te digo a ti, ¿dónde se producen las hormonas tiroideas? Tú me vas a decir, en el tiroides. Vale, pues yo te digo, bien, pero que sepas que en la piel también se produce hormona tiroidea. En la piel producimos vitamina D. En la piel producimos prácticamente todo lo que necesita el ser humano para vivir. Y cuando hablamos de tratar la piel hay que pensar en ella como que es un tejido repleto de receptores. Receptores para la luz, receptores para la presión, receptores para el calor, para el frío, etc. Entonces, la manera de tratar la piel como tal, Sí, sí. es tocando al paciente, que se exponga al sol, que se exponga al frío, que reciba todos los estímulos para los que está diseñado en la piel. ¿Cuál es el problema? Que hoy estamos totalmente alejados de eso, ¿vale? La gente huye del sol, que yo no estoy diciendo que haya que ponerse como un lagarto 2 horas a las 3 de la tarde, pero sí que es verdad que cuanto más lejos estemos del sol, más vamos a enfermar, porque el ser humano se ha fraguado ahí fuera, no bajo techo, y nuestra piel espera recibir la radiación ultravioleta y la radiación gamma y la radiación infrarroja, y con eso fabricamos filagrina, fabricamos óxido nítrico, fabricamos vitamina D, fabricamos una serie de sustancias que son imprescindibles para la vida. Sabemos que no estar en contacto con el sol es un factor de riesgo para enfermar directo. Directo quiere decir, Dani, que da igual que tarde un mes, que tarde 10 años, si no te expones al sol vas a enfermar. Por ejemplo, diferencia entre factor de riesgo directo e indirecto. El tabaco. ¿El tabaco enferma? Pues no, porque hay mucha gente que fuma toda la vida y no se muere del tabaco. El tabaco necesita otro factor de riesgo para producir enfermedad. Pero la ausencia de sol es factor de riesgo directo. No sé cuándo te va a poner malo, pero no te preocupes, que si no te da el sol, al final vas a enfermar. Igual que el sedentarismo. Tú no te preocupes, que si no haces ejercicio físico, no te preocupes, tardarás más o menos, pero vas a enfermar, de lo que sea, pero vas a enfermar. Entonces hay un montón de factores de riesgo directos que nos están matando, Dani? Nos están matando. Y la falta de sol es una de ellas. Y bueno, y lo que has dicho, no solo la falta de sol, también tiene que recibir la piel el frío, ¿no? El frío, por Yo, supuesto. mira, yo recuerdo, bueno, yo viajé a Dinamarca y recuerdo que nos contaron eso, que a los niños recién nacidos los sacan fuera los Sí, señor. primeros días de vida para que se Sí, señor. expongan al frío y se acostumbren. Eso se lo Sí, cuenta señor. alguien aquí en España y
Va a matar al niño. Se toma de loco. Sí, señor. Y en Finlandia y en Suecia, cuando tú vas a una cafetería, hay packing literalmente de cochecito de bebé para que las madres dejen allí. También hay que tener en cuenta una cosa, Dani, los niños pequeños, los bebés, están envueltos en un tipo de grasa que se llama grasa parda, que te aísla del frío por completo. Y esa grasa parda, curiosamente, nos protege de muchas enfermedades, de muchísimas enfermedades. Conforme nos vamos haciendo adultos, vamos perdiendo esa grasa parda, pero la única manera de recuperar esa grasa parda, o la manera más rápida de recuperarla, es exponiéndonos al frío. La única manera. La única manera. Esa grasa parda lo que hace es transformar la grasa, podemos decir la grasa mala, ¿no? Sí. Por así decirlo, lo transforma en grasa buena, lo convierte la grasa mala en glucosa para que la puedan utilizar nuestros músculos, para que la pueda utilizar el cerebro. Y eso solamente se consigue cuando estamos en un ambiente húmedo, frío, húmedo, no seco. O sea, no me vale pasar frío en una moto, por ejemplo, dándome aire frío. Si eso ocurre, el problema es que nuestra temperatura corporal baja mucho y nuestro sistema inmunológico cae. Pero estar quieto en un ambiente frío, sin que te dé aire, o mejor todavía, sumergirte en agua fría durante pocos minutos, extremadamente saludable porque produce grasa parda. En los adultos nos queda un resquicio de grasa parda aquí en la zona de las clavículas y un poquito en el esternón. Y si tú analizas a un bebé, el bebé está envuelto en grasa parda por completo. Por eso los bebés nunca tienen frío. Y yo cuando veo a las madres con el cochecito, la mantita, no sé cuánto, bueno, se lo están cargando, literalmente. Entonces, claro, hay que exponerse al frío. Yo animo a la gente a que lea a Wim Hof. Wim Hof es un señor que se dedica o que ha estudiado mucho la repercusión del frío, del agua fría, que él lo combina con respiraciones, sobre la salud. Es impresionante lo que se consigue. Bueno, luego si quieres me lo envía y lo pongo en la descripción del vídeo para que la gente lo consulte y como muestra un botón, sí. Vamos, más claro el agua. Que el frío está para pasar frío y, o sea, el invierno está para pasar frío y el verano está para pasar calor. Calor y que te dé el sol. Claro, Dani, es que no si para no evitarlo. No. Si lo evitamos, el evitar eso se le llama en fisiología médica estar en normotermia. Normotermia quiere decir no pasar frío nunca, no pasar calor, estar siempre en una temperatura de confort. Si siempre estamos en temperatura de confort, eso es un factor de riesgo directo para enfermar. Porque el cuerpo necesita tener activadas todas las rutas metabólicas de la termorregulación. ¿Qué es la termorregulación? Pues cuando yo salgo ahí fuera y hace mucho calor, por ejemplo hoy, que aquí en Córdoba estamos a 40, 41, bueno, pues si yo tengo que salir ahí afuera o hacer deporte o lo que sea, mi cuerpo tiene que tener la capacidad de bajar mi temperatura corporal para yo seguir produciendo energía ATP en el cerebro, en mis músculos, en mi corazón y que no me dé un golpe de calor. Y si yo paso frío, mi cuerpo tiene que tener la capacidad de incrementar mi temperatura. Si yo no consigo hacer eso y no consigo elevar mi temperatura por mí mismo, ¿quién se va a beneficiar de los virus? Que los virus se replican cuando la temperatura corporal baja de 36 grados. Pero para que mi cuerpo haga eso, sí, lo tenemos que entrenar. Tenemos que mantener esas rutas metabólicas activas. Y para mantener eso activo, ¿qué tengo que hacer? Pues de vez en cuando pasar calor y de vez en cuando pasar frío. Porque vivir en estado de confort, Dani, no incompatible es total nada con la salud. No bueno para nada, absolutamente para nada. Rafa, ¿cómo afecta a nivel emocional la nutrición en un individuo? Lo que come un individuo, ¿cómo toca lo que es el nivel cognitivo de una persona? Vale. Bueno, mira, Dani, es que hace mucho tiempo que no nos vemos y no charlamos así tranquilamente. Sí, vamos a tener que juntarnos más. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, mira, yo después de estudiar osteopatía y tal, estudié psiconeuroinmunología clínica. Sí. Esto es una ciencia que estudia la repercusión que tiene la esfera emocional con el sistema inmunológico, con el sistema endocrino y el sistema nervioso. Lo que es el PNI, ¿no? Lo que se llama PNI. Eso es, psiconeuroinmunología clínica. Y luego hice un máster en nutrición y salud, sí. ¿Vale? Y bueno, en PNI, en psiconeuroinmunología clínica, estudiamos mucho la repercusión de la nutrición en la esfera emocional, muchísimo. ¿Por qué? Pues mira, primero que tenemos que pensar
que nuestra estabilidad emocional va a depender de una serie de neurotransmisores. Los neurotransmisores son las sustancias químicas que hacen que nuestras neuronas funcionen correctamente, nuestro estímulo nervioso funcione correctamente. Para que una persona no tenga un estado depresivo, tiene que tener un equilibrio de varias sustancias químicas a nivel neuronal, a nivel cerebral. Vamos a hablar a nivel cerebral, pero quiero que sepas que no solamente a nivel cerebral, es orgánico. Tiene que tener un equilibrio de serotonina, tiene que tener un equilibrio de dopamina, tiene que tener un equilibrio de oxitocina, de GABA, es decir, de una serie de neurotransmisores, ¿vale? Pero esos neurotransmisores no salen de la nada, entiéndeme, eso no sale de manera espontánea, así con la varita mágica. Necesitamos nosotros fabricarlo. ¿Y cómo lo fabricamos? Lo fabricamos a través de una serie de aminoácidos que solo y exclusivamente los conseguimos a través de la alimentación. No hay otra manera de conseguirlo, porque son aminoácidos que se llaman esenciales. Es decir, un aminoácido o una sustancia esencial es aquella que tu cuerpo no es capaz de fabricarla, que la tienes que ingerir de la alimentación o de un suplemento. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo, la serotonina. Cuando a alguien le diagnostican depresión y va al psiquiatra, lo que le manda es un recaptador de serotonina, que es una sustancia que lo que hace que la serotonina que esto está utilizando en la sinapsis, es decir, en la unión entre neurona y neurona, esa serotonina no se degrade y la volvamos a utilizar, ¿no? Porque inhibe a una enzima que hay ahí que se llama monoxidasa. Tal. Bueno, claro, si yo para fabricar serotonina necesito, por ponerte el ejemplo de la serotonina, magnesio, vitamina B6 y un aminoácido que se llama L-tristófano, yo necesito estas tres cosas como mínimo, esto es lo esencial. Y yo no como alimentos ricos en esto, pues amigo mío, tú haz lo que tú quieras, pero como a ti te falten los ladrillos de construcción, tú no puedes construir una casa. Y si a ti te falta ladrillos, cemento y arena, pues muy bien, pero amigo, no podemos hacerlo. Entonces, la nutrición es, te diría, que una de las herramientas más potentes que hay para, junto al ejercicio físico, Dani, porque cuando hacemos ejercicio físico estamos produciendo serotonina, estamos produciendo oxitocina, estamos produciendo dopamina, estamos produciendo prácticamente todo. O sea, el ejercicio físico es la estrategia o de las estrategias más potentes que tenemos para mantener nuestra salud, ¿eh? O sea, sin lugar a dudas. A mí hay mucha gente que viene a la consulta y viene pensando en que le voy a decir lo que tienen que comer para... Y yo siempre digo lo mismo, no te vayas con esa idea, porque la alimentación es un pilar muy importante, pero una silla no se sostiene con una pata. En absoluto. Entonces, necesitamos varias patas que sostengan a esa silla y el ejercicio físico es clave, pero la alimentación es clave. También te digo, Dani, que no es lo mismo lo que comemos que lo que absorbemos. Sí. ¿Vale? Esa frase típica de somos los que comemos. No es cierto. No somos lo que comemos, somos lo que absorbemos. ¿Por qué? Porque el intestino puede absorber más cosas de las que debiera y aparte de absorber los nutrientes puede absorber metales pesados, conservantes, colorantes, potenciadores del sabor, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esto te está diciendo que tu intestino no funciona bien, está dejando pasar tóxicos a sangre que no debería dejar pasar. Y en otras circunstancias el intestino no puede absorber esos nutrientes, porque tengas déficit de enzimas digestivas, porque tu microbiota, las bacterias que viven en nuestro intestino, no son las adecuadas, o porque tenga un problema en las vellosidades del intestino. Entonces esos nutrientes no pasan a sangre y cuando yo quiero fabricar serotonina para tener un estado de ánimo correcto, una libido correcto, pues no puedo porque no tengo el material necesario, ¿vale? Entonces la nutrición para el estado emocional, clave. No te puedo decir... No te puedo decir otra cosa, nada más que, Dani, que casi el 70-80% de las depresiones que sufrimos hoy día, un porcentaje tan alto como ese, se solucionan controlando un poco la comida. Fíjate, y bueno, a raíz de lo que has dicho de cómo se absorbe cada alimento, imagino que también depende de qué persona lo absorberá de una manera o de otra, porque a lo que te refieres, si se trata de un individuo que está tomando a lo mejor una medicación por inestabilidad emocional o por cualquier cuestión depresiva, supongo que su capacidad de absorción será mucho más compleja, ¿no? Claro, por supuesto. Ten en cuenta que casi toda la medicación, bueno, casi toda no, te diré toda, una de las cosas que tiene que hacer, la medicación vía oral, una de las cosas que tiene que hacer es sortear al intestino para pasar a sangre y que el medicamento no haga efecto. Para sortear el intestino tenemos que
burlar a unos sistemas que tenemos de desintoxicación que hay en el intestino, que se llaman CYP, se llaman citocromo P450, y cuando eso se sortea, entonces el medicamento consigue pasar a sangre y entonces hace el efecto. ¿Qué ocurre? Que esos sistemas de protección también lo utilizan muchos nutrientes para pasar a sangre. Entonces hay muchos medicamentos que interaccionan con alimentos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. El pomelo, que hay mucha gente que yo desayuno pomelo y se creen que están haciendo una cosa hiper saludable, ¿no? Pues el Bueno, es pomelo complicado, es... el pomelo es complicado pillarle al principio el tranquillo. Sí, pero hay muchísima gente que hace incluso periodos de desintoxicación a base de Sí, zumo sí, de pomelo y tal. sí, sí. Y yo te diría que el pomelo lo puso Dios para matarnos, literalmente, Dani. Sí. Yo Sí. sentí que Es estaba muerto la primera vez. es uno Sí, de los alimentos más tóxicos que podemos tomar. fíjate. De hecho, interacciona, te diría que casi con toda la quimioterapia que se pone en oncología, con un porcentaje muy alto de fármacos. Te hablo del pomelo, te estoy hablando pues no sé, una manzanilla que se tomen muchos pacientes con fármacos. La manzanilla también interacciona con muchos fármacos. Las alcachofas, que son hiper saludables cuando estamos tomando fármacos, pueden interaccionar con los fármacos. Entonces, por eso nosotros en la clínica, ¿qué es lo que hemos llegado ya a la conclusión? Pues que tenemos que hacer uso de la tecnología, Dani. ¿Y cómo hacemos uso de la tecnología? Pues afortunadamente hoy hay software Sí. que tú le metes la medicación que está tomando el paciente y el software te dice con qué alimento interacciona. Entonces, nosotros ahora cuando queremos mandar un suplemento a un paciente, imagínate que nos viene un paciente con una tendinopatía, ¿no? Y queremos mandarle vitamina C, queremos mandarle glutamina, tal, magnesio, metemos en el software medicación que está tomando el paciente, suplementos que yo creo que le vienen bien a esa patología y algunos alimentos frecuentes que come el paciente. Y el software nos dice, ¿Qué por un dice? algoritmo, qué interacciones hay, ¿no? Esto es una cosa que desafortunadamente no se suele hacer, Dani, y esto es personalizar un tratamiento. Porque claro, te estoy poniendo el ejemplo de alguien que viene con una tendinopatía, pero imagínate, como tengo en consulta pacientes con cáncer que están tomando quimioterapia, un montón de fármacos, y yo encima le voy a asesorar nutricionalmente. Si yo no tengo en cuenta esos fármacos que se está tomando, esa quimioterapia que se está poniendo, y le voy a mandar X alimentación, esa alimentación puede interferir con esa quimioterapia. Entonces, nosotros ahora, a día de hoy, no damos un paso en falso y Claro. nos movemos siempre con farmacogenética. Por eso cuando muchas veces te preguntan, bueno, ¿y qué te ha dicho? ¿Qué te han mandado para comer? No puedes decirle lo que te han mandado para comer porque uno no está a lo mejor tomando una medicación que otra persona está tomando y que esa misma Por nutrición puede supuesto. estar haciéndole daño a esa otra persona. No Y que sirve. genética no sirve para nada. Y genéticamente no somos iguales nadie, Dani, absolutamente nadie. Y cuando digo genéticamente, estoy diciendo en la manera que tenemos de metabolizar los alimentos. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque es el más fácil de ver, ¿no? Si yo me tomo un café a las 7 de la tarde, no pego ojo. No pego ojo. O sea, me da una taquicardia porque yo, que tengo hecho un estudio de farmacogenética, la cafeína la elimino súper despacio, muy lentamente, porque tengo una mutación genética, un polimorfismo, se llama polimorfismo de un solo nucleótido, que hace que yo elimine la cafeína muy lentamente. Sin embargo, tengo pacientes que después de cenar se toman un café y duermen de maravilla, duermen plácidamente. ¿Por qué? Porque ellos son ultrametabolizadores de cafeína. Pues lo mismo ocurre con el compuesto del brócoli, con el compuesto de la naranja, con el compuesto de la alcachofa. Por eso tienes pacientes que te dicen, oh, pues yo es que por la noche no me puedo comer, o yo es que eso, los Sí, pimientos no puedo comerlos, y sí, otros que sí. dicen, pues yo a mí los pimientos me No me hacen sientan ni nada. fenomenal. Pues cada uno tenemos nuestro farmacogenética. Por eso nosotros invitamos a los pacientes que se hagan estudios de farmacogenética, por lo menos para ver cómo eliminan los tóxicos, porque eso a nosotros nos da mucha información de cómo personalizar los tratamientos, desde un punto de vista nutricional y de un punto de vista de suplementación, o indicarle al paciente, oye, por ponerte un ejemplo, no te ponga un tinte sintético, porque el tinte me está diciendo tus genes que no eres capaz de eliminarlo, que para ti es un tóxico cancerígeno, además, ¿eh? O no bebas café, o no te expongas a humo, porque el humo de una barbacoa para mí es cancerígeno porque yo me he hecho un estudio genético y yo no elimino esos tóxicos. Hay otros pacientes que lo eliminan maravillosamente bien. Bueno, muy bien, pero ese estudio a mí me dice cuál es tu predisposición a enfermar atendiendo a tus genes. Entonces, pues bueno, afortunadamente hoy ya
la tecnología ha avanzado tanto que estos estudios ya no son tan sumamente caros como eran antiguamente, que antiguamente estábamos hablando de miles de euros, ahora ni muchísimo menos, ¿no? Y esto es una herramienta maravillosa porque es para ti para toda la vida, o sea, eso no cambia. Mira, Rafa, aprovechando que has escrito en el chat, pásatelo en bien 23, pregunta dónde se hacen esos estudios. Bueno, mira, nosotros en la clínica lo hacemos, tan solo necesitamos Puedes este decir la estudio que te clínica, estoy... ¿eh? Puedes decir la clínica, que no hay ningún problema. Bueno, nuestra clínica se llama Metódica, está en Córdoba. Y hay distintos estudios genéticos. El que yo recomiendo a las personas que están sanas y que quieren saber cómo eliminan los tóxicos, que yo te digo, Dani, el 95% de las patologías crónicas comienzan en la capacidad que tenemos de eliminar los tóxicos. No tóxicos, no piensen en tóxicos, Dani, como el humo del tabaco, el humo de los coches, los conservantes, no. Piensa en Tóxico, algo que te hace tóxicos, daño. sí, pero piensa, Dani, que tú estás 24 horas al día fabricando sustancias químicas que cuando esas sustancias químicas han hecho su función en tu organismo, las tienes que eliminar y se convierten en un tóxico. Te pongo un ejemplo muy sencillo para que todo el mundo lo vea. Una mujer, desde el día cero de la regla, es decir, desde el primer día que mancha hasta el día 12, 14, está liberando estrógeno en sangre, liberando estrógeno, liberando estrógeno. A partir del día 14, los estrógenos tienen que bajar en sangre y quien se encarga de bajarlo es el hígado, que tiene que eliminarlo. Y esos estrógenos que han hecho su función desde el día 0 hasta el día 14 y son maravillosos porque maduran un folículo, tal, te hacen fértil, tal, a partir del día 14 es un tóxico. Un Sí, sí. tóxico que tienes que eliminar, lo tienes que eliminar adecuadamente, porque si no lo eliminas adecuadamente, genera metabolitos que son hipercancerígenos y que te predisponen a cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de útero, etcétera, etcétera. Entonces, no pensemos en tóxicos como los tóxicos que vienen de fuera, sino que nuestro cuerpo está generando 24 horas al día cientos de miles de sustancias químicas que una vez que han cumplido su función, las tenemos que eliminar. Yo ahora mismo en esta conversación contigo estoy liberando adrenalina, noradrenalina, dopamina, que son neurotransmisores que una vez que han cumplido su función, yo los tengo que eliminar. Y si no lo elimino a la velocidad que debe, son tóxicos para mí. Entonces, un estudio genético que nosotros recomendamos a los pacientes que quieren prevenir enfermedades es un estudio que se llama Detox, que es cómo tú eliminas los tóxicos. Y ahí lo que valoramos son los genes que se encargan de cómo funcionan todas las vías de desintoxicación, porque no hay una. La desintoxicación se hace en dos fases. En la primera fase hay 3 rutas metabólicas para eliminar tóxicos y en la segunda fase hay 5 rutas. Entonces, lo que estudiamos en ese estudio son todos los genes implicados en la primera fase y en la segunda fase de detoxificación. Y a lo mejor en ese estudio me sale, oye, pues no le funciona bien esta vía de desintoxicación. Bueno, pues ahora yo sé que si no te funciona bien esta vía, yo te tengo que mandar, por ponerte un ejemplo, infusiones de Desmodium, de Cardo Mariano, de Zajareña, de Romero, de, no sé, un suplemento de magnesio, un resveratrol, no sé, suplemento y comida, alimentación o ejercicio físico para activar esta ruta que te funciona más lenta de lo que debiera. O esta que te esté funcionando más rápido de lo que debiera, que te esté generando muchos metabolitos cancerígenos, por ejemplo, radicales libres que nos hacen envejecer o que nos predisponen a tendinopatía. Pues bueno, yo te tengo que mandar algo para enlentecer esta ruta metabólica que está más acelerada, porque tus genes me lo están diciendo. Y eso es la medicina del futuro. Nosotros, Lo que viene. Dani, a un paciente oncológico, por ejemplo, que es lo que más trabajamos en la clínica, que tenemos una parte de oncología, cuando nos viene y nos dice, mira, me van a poner tal fármaco de quimioterapia, nosotros lo que le hacemos es un estudio genético para ver cómo metaboliza ese fármaco. Si el estudio nos dice, oye, lo metaboliza normalmente, eres normalizador, eres un metabolizador normal, ¿vale? Pues sabes que el fármaco te va a hacer el efecto que esperamos que te haga, que dice las estadísticas que va a hacer. Pero si eres un ultrametabolizador, quiere decir que tú te tomas el fármaco y el fármaco lo está eliminando a la velocidad de la luz. Entonces ese fármaco no está matando las células cancerígenas que debería de matarlo. O eres un metabolizador lento, quiere decir que el fármaco permanece más tiempo de lo que debiera en sangre haciendo efecto. Y ahí tienes todos los efectos secundarios que vienen de la quimioterapia, que si llagas, que si diarreas, que si tal. Y entonces nosotros personalizamos los tratamientos con los estudios de farmacogenética. Preguntan también, Rafa, si eso puede tener que ver con una artritis psoriásica. La artritis psoriásica es una enfermedad autoinmune. Aproximadamente un 15% de la artritis psoriásica viene de la artritis cutánea, perdón, de la psoriasis cutánea. ¿Mm?
Los pacientes con psoriasis cutánea, en torno a un 15%, pasan a hacer articular. Bueno, no tiene por qué ser causa primaria, ni mucho menos, pero sí que es verdad que en estos pacientes lo que hemos observado es que tienen un polimorfismo en un gen que hacen, fíjate, de lo que te voy a hablar, ¿no, Dani? Estos pacientes tienen un problema con el metabolismo del colesterol. No necesariamente que les salga el colesterol alto en sangre, sino que la vía de eliminación del colesterol no es la adecuada. Y el colesterol es una sustancia que cuando no se excreta por las heces, que se excreta por la piel, produce inflamación en la piel y alteración del sistema inmunológico. Esto que te estoy contando parece ciencia ficción, pero bueno, No, lo pero es vemos. así. Entonces, es así, es así. Entonces, en estos pacientes es imprescindible controlar lo que coman, imprescindible. Y un estudio farmacogenético o de detox nos ayudaría mucho a perfilar el tratamiento. Bueno, yo a esa persona que te ha hecho esa pregunta te diría que no se quede de brazos cruzados, que hay muchas cosas que hacer en la psoriasis articular, muchísimas cosas que hacer. Nosotros tenemos pacientes en la consulta con psoriasis articular que llevan sin brotes años y están haciendo vida totalmente normal, pero tienen que excluir de su alimentación X alimento y incluir otro. Porque muchas veces el problema no está en comer porquería, Dani, sino en dejar de comer cosas que son saludables y que Sí. regulan la expresión de los genes. Teniendo en cuenta lo último que has dicho, teniendo en cuenta lo que has dicho al principio, que según qué hacemos y qué comemos puede entrar en conexión con, digamos, nuestras alteraciones químicas ya que tenemos de por sí, ¿la alimentación es la vacuna más adecuada, Rafa? La vacuna... Eh, a ver, Dani, la alimentación tiene una repercusión directa sobre el sistema inmune. Tiene una repercusión directa sobre el sistema nervioso. Y tiene una repercusión directa sobre el sistema emocional. ¿Por qué te digo esto? Porque psiconeuroinmunología clínica es la ciencia que estudia la interacción de todos esos sistemas. ¿Por qué te cuento esto? Porque la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿me hace falta una vacuna o me hace falta tener un sistema inmunológico potente? No sé si me estoy explicando, Dani. Yo sí te entiendo. Vale. A mí me El ser gustaría humano lleva... que no entendiera todo el mundo. a ver, yo no soy antivacuna, ¿eh, No, Dani? no, no, Ni no, yo no mucho. estoy diciendo eso, ni yo No, tampoco. no. Bueno, es que hay mucha gente que se cree que yo soy antivacuna. Yo Pero no para soy eso estamos antivacuna. nosotros, para decir que no somos antivacunas, que se vacune todo el mundo. Para nada. Lo que yo soy es defensor al 100% de incorporar hábitos en nuestra vida Que no hacemos. que promuevan a un sistema inmunológico potente Ujú. que impida la entrada del patógeno Ujú. o que si entra nosotros seamos capaces De de eliminarlo. eliminar. ¿Por qué te digo esto? Porque llevamos un año y medio donde no hacemos nada más que recibir noticias de miedo, de miedo, de miedo y de miedo, Ujú. pero yo no recibo noticias de cómo promover una buena salud. Efectivamente. Entonces, en vez de dedicar en un telediario 20 minutos a hablar de los fallecimientos, de los ingresos en UCI y tal, ¿por qué no dedicáis 10 minutos a dar consejos generales para mejorar la inmunidad de la población? Porque la gente Porque, necesita alternativas también, ¿no? hombre, por supuesto, evidentemente. Porque, Dani, si tú te vacunas del COVID, pero tú no duermes tus 7 u 8 horas, créeme que no va a servir casi de nada. Porque el no dormir genera inmunosupresión. Si tú no tomas alimentos ricos en zinc, ricos en omega 3, ricos en Magnesio. magnesio, en selenio, tu sistema inmunológico no va a funcionar. Entonces, ¿de qué me sirve la vacuna? Bueno, ahí tienes, que ahora mismo hay un montón de gente con las dos dosis, toda la vacunación completa, con todo El cupo, vamos. todo el cupo, si es Janssen es una dosis y si es Pfizer o Moderna son dos, pero con toda la vacunación y que tienen COVID y que están ingresados y que están en la UCI. ¿Y por qué? Pues bueno, porque su sistema inmunológico no está Falla. respondiendo bien. A esa pregunta que me ha hecho yo te diría, ¿la alimentación solo? No, Dani. No, 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 La no. alimentación, No es la más adecuada, pero es muy adecuada. por La supuesto. alimentación muy... es decir, lo que yo he dicho, la vacuna más adecuada, pues no sé si es la más adecuada, pero es muy adecuada porque permite lo que tú has dicho, Por defenderse. supuesto.
El sistema inmunológico necesita una serie de micronutrientes para funcionar. Si no los tiene, no funciona. Eso es como dice, tengo un ejército pero no tengo tanques, no tengo aviación, no tengo caballería. Pues muy bien, pues tiene un ejército, pero Solo macho, con que no haya una soldados guerra, pues estás no... perdido. Pues estás perdido. Pues el sistema inmunológico, si no tiene zinc, si no tiene vitamina D, Dani, la vitamina D es las pistolas de la policía, Claro, claro, claro. si no tiene omega 3, tal, pues no va a servir de nada. Pero si tú vives bajo el paraguas del miedo, el miedo genera inmunosupresión. Mira, te voy a dar un dato, Dani, súper interesante, un estudio que hicieron unos japoneses. Un minuto, Dani, pensando en algo que te preocupe, algo aberrante, como puede ser, estoy preocupado porque me voy a contagiar de COVID, genera 6 horas de inmunosupresión en las natural killers, que son una de las células de la primera línea de batalla contra virus, bacterias, cualquier patógeno, cáncer, etc. Un minuto viviendo bajo el miedo, 6 horas de inmunosupresión. ¿Te imaginas un año y medio viviendo bajo el paraguas del miedo del COVID? ¿Qué genera en el estado, en el sistema inmunológico? Inmunosupresión. Entonces, antes de vacunarte, plantéate la vida que tienes. Porque yo siempre digo a los pacientes, ¿te quieres vacunar? Lo veo maravilloso, pero primero arregla los cimientos de tu cuerpo. Y cuando tengas arreglados los cimientos de tu cuerpo, haz uso de la vacuna. Porque si no... Quizás es lo más fácil, ¿no? Sí, pero eso es Porque poner un parche. Claro, porque yo ahora, por ejemplo, te digo... Bueno, antes de continuar algo que te iba a preguntar, preguntan también que qué opinas de los inmunosupresores. Yo no sé lo que es los inmunosupresores, si lo puedes explicar. Sí, bueno, eso es una medicación, hay muchos tipos de inmunosupresores, pero es una medicación, Dani, que actúa sobre una o varias líneas celulares y que lo que hacen es que tu sistema inmunológico no actúe, ¿vale? No actúe. ¿Por qué se utilizan los inmunosupresores? Muy sencillo, todos los síntomas que tiene un paciente, todos, dolor, fiebre, inflamación, etcétera, los genera el sistema inmune, siempre. O sea, cuando nosotros calmamos al sistema inmunológico, el paciente tiene confort, desaparecen los síntomas. Tú tienes una colitis ulcerosa y estás sangrando, yo te doy un inmunosupresor y el paciente se mejora. Pero claro, eso trae sus consecuencias. El sistema inmunológico está ahí para protegerte de todos los patógenos, de prácticamente todo, ¿no? Entonces, un inmunosupresor te hace quitarte síntomas, pero te mantiene desprotegido ante ciertos patógenos o ciertas reacciones que hay en el organismo que están mediadas por el sistema inmunológico, como puede ser, por ejemplo, el luchar contra las células cancerígenas, porque todos generamos células cancerígenas todos los días, Dani, todos, pero no una ni 100, sino miles de células cancerígenas que nuestro sistema inmunológico, claro, nuestro sistema inmunológico la tiene que detectar y matar. Y todos los días estamos bombardeados por, no te voy a decir miles, te voy a decir billones, trillones de virus, bacterias, parásitos que nos están invadiendo continuamente, ¿eh? Pero nuestro sistema inmunológico, es que este miedo que hay al coronavirus, bueno, yo siempre le digo a los pacientes, oye, tranquilízate, macho, que llevas toda la vida luchando contra virus y no te has Y no enterado. te has ¿Y por qué te enterado. da? Y nadie te lo ha dicho. No te has enterado. Nadie te lo ha dicho. Mira, el año pasado, Dani, murieron más de 6 millones de personas por neumonía. Más de 6 millones de personas por neumonía. Neumonía que se contagia por virus y por bacterias. Y yo digo, ¿le tenías miedo a la neumonía? No. ¿Por qué? Porque no tenías la información. Todavía no hemos llegado a esas cifras de COVID. No, no. Pero ahí están esas cifras también. Que esa Si gente hay algo, también... por supuesto, si hay algo que sabe hacer el sistema inmunológico es luchar contra patógenos. Piensa que los patógenos es lo que más seres humanos ha matado del mundo. Del mundo. O sea, desde la historia de la humanidad, lo que más ha matado ha sido los patógenos. Por lo tanto, nuestro sistema inmunológico está doctorado en detectar virus, patógenos, tal, y acabar con ellos. ¿Cuándo viene el problema? Cuando el sistema inmunológico está inmunodeprimido. Claro. Entonces, un paciente inmunodeprimido porque toma inmunosupresores ahora con esta pandemia que tenemos, pues es un factor de riesgo. Pero claro, también Dani dicen los estudios de la vacuna que en los ensayos clínicos que se han hecho en fase 3, como está, por ejemplo, pues todas las vacunas que estamos ahora mismo, Pfizer, tal, están en fase 3. Fase 3, comienzo de fase 4, son todavía vacunas experimentales. Bueno, vacunas, entre comillas, no son vacunas, ¿eh? Esto que no están inoculando no son vacunas, son fármacos, ¿eh? Eso hay que dejarlo claro, son fármacos genéticos, no son vacunas. Excepto la de patógenos atenuados, la de virus atenuados, que sí se puede considerar vacuna. Pero los estudios que se han hecho, los ensayos clínicos, no se han incluido como criterios de exclusión
se han puesto a los pacientes inmunodeprimidos. ¿Por qué? Porque tú piensas que si yo me estoy tomando un fármaco para que mi sistema inmunológico no reaccione, no se vuelva agresivo, por así decirlo, y me deje tranquila la inflamación que tengo en el codo, por ponerte un ejemplo, o que no rechace un riñón, por ejemplo, que me han trasplantado y estoy tomando inmunosupresores. Si yo me pongo una vacuna, la finalidad de esa vacuna es activar el sistema inmunológico para que genere anticuerpos. Por eso los pacientes cuando se vacunan se ponen tan malos las primeras 48 horas. Me da fiebre, tengo dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque ha habido una sobreactivación del sistema inmune. Pero si yo tengo inmunosupresión, la vacuna a mí no me va a hacer efecto. ¿Por qué? Pues porque el sistema inmunológico está sordo. No está oyendo la llamada de la vacuna. No lo coge. Entonces, los estudios dicen que el 85% de los pacientes inmunodeprimidos no están reaccionando a la vacuna, no están generando anticuerpos. Entonces, pues bueno, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de vacunarse, evidentemente. Claro. Mira, Rafa, preguntan si tú recomendarías un inmunosupresor para la artritis psoriásica. Bueno, yo lo que recomiendo realmente es, primero, modular a ese sistema inmunológico. ¿Por qué? Pues porque esa persona lo que tiene que preguntarse es por qué su sistema inmunológico está reconociendo un tejido propio, como si fuese una bacteria, como si fuese un virus, y le está atacando. Es decir, el sistema inmunológico no está bien modulado. Realmente lo que genera las enfermedades es la mala modulación del sistema inmunológico, Dani. Entonces, a ese paciente yo recomiendo tomar un inmunosupresor porque al sistema inmunológico hay que frenarlo, sí o sí, porque si no va a destruir su articulación, evidentemente. Pero en paralelo a eso, debe hacer algo para modular a su sistema inmunológico. Eso está clarísimo, porque yo lo que no le aconsejo es que esté toda la vida con inmunosupresores, porque a la larga le va a dar serios problemas. Entonces nosotros en la consulta lo que hacemos es, muy bien, me parece fantástico que estés tomando inmunosupresor, al sistema inmunológico hay que frenarlo, pero vamos a corregir tu alimentación, tu sueño, tu ciclo circadiano, tu ejercicio físico, tus relaciones sociales, todo lo que hace necesario, lo que es necesario para regular la acción del sistema inmunológico. Y una vez que eso se ha organizado, que se tardan meses, Dani, que no estoy hablando de 4 días, esto es terapia blanda, por así decirlo, ¿no? Esto no es como un Valium, pum, y me quedo frito, ¿no? Esto es cambiar hábitos, se tardan meses. Una vez que se han conseguido cambiar todos esos hábitos, el sistema inmunológico se modula. Y lo que vemos en la clínica es que cuando los pacientes van a revisión, con el reumatólogo, por ejemplo, empiezan a bajarle las dosis de inmunosupresores porque el paciente ya no tiene tantos síntomas. Y entonces empiezan a bajarle hasta que muchas veces pues, le dicen, oye, mira, vamos a probar a quitar los inmunosupresores y vemos. Y los brotes desaparecen. ¿Vale? Pero vuelvo a decir, se necesita las patas de una silla, ¿eh, claro, Dani? parar primero. Mira, bueno, hola, Yargón. Pregunta, esto aquí estoy yo perdido. ¿Por qué no se consideran vacunas las que hay ahora por el COVID? Para el COVID, perdón. Porque una vacuna es un patógeno aletargado, Sí, un virus, sí, que lo aletargan o lo matan, sí, le añaden un coadyuvante, que es una sustancia tóxica. sí. Tiene que ser tóxica, sí o sí, para que el sistema inmunológico vaya al encuentro. Entonces lo que hacen es, te meten el bichito atenuado Sí. y te meten un adyuvante y te lo inoculan, te lo meten aquí. Entonces el sistema inmunológico, como el virus está atenuado o muerto, el sistema inmunológico no viene aquí porque haya un virus que esté aquí llamando, sino porque hay un tóxico, que puede ser el polisorbato 80, puede ser el escualeno, puede ser, pues yo qué sé, antiguamente se utilizaba mercurio, fíjate tú qué locura, puede ser la quillaja, hay muchos adyuvantes, ¿no? Entonces el sistema inmunológico viene aquí porque hay un tóxico. Y lo considera esto una sustancia extraña, ¿vale? Y entonces tengo que venir aquí a ver qué ha pasado aquí, qué ha entrado, ¿no? Una vez que llega aquí, pues se encuentra también al virus. Entonces ahora coge un trocito de la membrana de ese virus, se llama epitopo, bueno, un trocito, y ahora va, esas células se llaman células presentadoras de antígeno. Antígeno es un trocito de materia orgánica, de materia viva, que da lugar a una respuesta inmunitaria. Y ahora va a un linfocito, se llaman linfocitos T0, linfocitos T0 porque no tienen información, por eso son cero o vírgenes se le llama, y ahora le da, esa célula le dice, mira, aquí tienes lo que te traigo, ¿no? Y ahora esa célula dice, ostras, esto, yo no tengo aquí información de esto, ¿no? Y esto es un virus, porque, bueno, esto te lo estoy contando como era una vez en la vida, pero esta célula presentadora de antígenos le presenta ese trocito de virus atenuado con una serie de proteínas alrededor que genera una respuesta, ¿no? Entonces, ese linfocito T ahora se transforma en un anticuerpo específico para este virus, y entonces le ataco.
Esto es una vacuna clásica, la de la varicela, la del sarampión, de la poliomielitis, la que nos han puesto de toda la vida, Dani, cuando éramos pequeños. La de chiquitito. Pero estas vacunas o estos fármacos que nos están poniendo ahora, lo que nos están inoculando es un trocito de ARN mensajero, las que son de ARN, como Pfizer, por ejemplo, o un trocito de ADN vectorizado, ¿no? Esto es material genético que cuando se mete dentro de nuestras células pone en funcionamiento la maquinaria de la producción de proteínas. Es decir, nosotros con nuestro ADN lo que fabricamos son proteínas, ¿vale? Entonces, lo que nos están metiendo es o ARN o ADN con la información para fabricar la proteína spike del coronavirus, ¿vale? El coronavirus hace daño porque tiene una proteína en forma de espiga que se acopla a un receptor que se llama AC2, que es una enzima convertidora de angiotensina, y eso es lo que produce la entrada del virus y produce la patología, ¿no? Entonces, estos trocitos de ARN o ADN lo que nos están haciendo es que nosotros fabriquemos esa proteína, la proteína spike. Cuando nosotros fabricamos esa proteína, ahora nuestro sistema inmunológico entra en contacto con ella y, en teoría, fabrica los anticuerpos, ¿vale? Por eso digo que no es una vacuna como tal, es material genético, es un fármaco genético. El de ADN se acopla a nuestro material genético, es como si a nuestro material genético lo hubiésemos insertado un trocito de ADN nuevo, ¿vale? Y el de ARN, pues bueno, en teoría, aunque hay genetistas que dicen que sí, otros que no tienen la capacidad de atravesar la membrana del núcleo e incorporarse al ADN, sino que se queda fuera, pero en definitiva lo que produce es proteína spike. Pero claro, el problema, Dani, es que de esto no tenemos bagaje, el ser humano. Porque es la primera vez en la historia de la humanidad que se están utilizando estos fármacos, y entonces el problema es que esto ha sido una alerta sanitaria y bueno, pues se ha autorizado estos fármacos sin hacer un seguimiento a largo plazo. Es decir, un ensayo clínico fase 4 necesita un mínimo de 3 años de seguimiento, de a ver qué ocurre, ¿no? Yo tengo dos grupos, un grupo control y un grupo placebo, ¿no? Sí. A esto le pongo la vacuna y a esto le pongo suero fisiológico, ¿no? Y a ver qué efectos secundarios, ¿no? Y tengo un seguimiento. Y yo puedo, dentro de 3 años, saber, o de 5 años mejor todavía, las vacunas realmente, los estudios se hacen a más largo plazo, a 5 años mínimo. Y yo veo qué efectos secundarios puede tener a largo plazo, porque no lo sabemos. ¿Qué pasa? Que ha habido una emergencia sanitaria y han autorizado este tipo de fármacos sin haber hecho un seguimiento. Bueno, hay estudios que dicen que el seguimiento que se han hecho en adultos es de 2 meses. 2 meses. Entonces, bueno, ¿qué efectos va a haber a largo plazo? En teoría no debe de haber, pero bueno, todos los días salen noticias de... No nos aventuramos, Rafa. No nos aventuramos. Eso ya se verá. no vamos. Bueno, ya se verá. No vamos a echar la quiniela. No vamos a echar la quiniela. No vamos a acertar, bueno, Rafa. El problema es que las farmacéuticas han exigido la inmunidad, y entonces los gobiernos le han dado inmunidad a las farmacéuticas, han dicho, bueno, vale, como no sabemos qué va a pasar a largo plazo, las farmacéuticas han dicho, yo no me hago responsable, y los gobiernos se lo han permitido. ¿Qué ocurre? Pues que, vale, la farmacéutica no se hace responsable. Ahora tú vas a ponerte la vacuna y, como cuando fui yo, que dije, mira, un consentimiento informado, que haya un médico que se responsabilice de esto. No hay. O sea, no hay consentimiento informado para esto. Rafa, bueno, no te preocupes. Mira, esta te la voy a poner votando. ¿Qué consejo le daría a alguien que, según estudios de intolerancia alimenticia, no puede tomar lactosa y fructosa? ¿Y qué opinas de los vegetarianos? Bueno, mira, a ver, los estudios de intolerancias alimenticias es un estudio muy poco estable en el sentido de que una intolerancia es cuando tenemos déficit de una enzima que es capaz de degradar a esa sustancia, a ese sustrato, en este caso la lactosa o la fructosa o el manitol o lo que sea. ¿Qué ocurre? Que si yo dejo de tomar lactosa, por ejemplo, o fructosa durante un tiempo, mi cuerpo puede recuperarse y volver a generar lactasa o cualquier otra enzima y yo ya dejo de ser intolerante. Pero la intolerancia, volvemos otra vez al estudio genético, Dani. Sí. Tú puedes ser intolerante porque te hayas atiborrado de productos lácteos y hayas sobrepasado tu límite de degradación de lactosa y entonces no produces, has agotado tu capacidad de síntesis o de fabricación de lactasa. Y en ese caso, si tú
descansas de tomar productos lácteos, en 3 meses aproximadamente o 6 meses, si los vuelves a incorporar poco a poco, no te vas a tener problemas. Pero si tú tienes una mutación genética que hace que tú no fabriques lactasa por ninguno de los motivos, es decir, tú puedes tener una mutación, es que esto es un poco complicado, Dani, tú puedes ser Bueno, sencillo homocigótico porque de ya una te digo mutación. que la Vale, tú puedes tener explicación de una esa que es mucho mutación. más extensa. Tú puedes tener una mutación, Dani, porque la hayas heredado de tu padre y de tu madre, que eres homocigótico, y en ese caso prácticamente te digo, eres intolerante a la lactosa desde que naces o desde que pasa el periodo de lactancia hasta que te mueres, porque no tienes, tus genes no son capaces de fabricar prácticamente nada de lactosa. Puedes ser intolerante a la lactosa porque haya heredado la mutación de tu padre o de tu madre, en ese caso sería heterocigótico, entonces puedes producir un 50% de lactasa. Y en ese caso, pues descansando unos meses e incorporándolos poco a poco, las puedes tolerar. Pero hay otras veces, como digo, gente que se toma su leche por la mañana, su queso al mediodía, tal y cual, que llega un momento en que toman tanta lactosa que no son capaces de producir tanta lactasa para poder metabolizar esa lactosa. Entonces, a mí los estudios de intolerancia, que nosotros lo hacemos en la clínica, pero ya no los mandamos nunca, porque cambian en 2 meses han cambiado. Yo a ese paciente lo que le diría es recupera tu microbiota, la flora bacteriana que tenemos en el intestino, porque es la que determina casi toda la intolerancia. Casi toda la intolerancia. El de la lactosa, te diría que lo ideal es hacerte un estudio genético, no de intolerancia, porque eso es muy variable. Un estudio genético del gen de la lactosa vale 75 euros. 80 euros. Y te dicen si eres intolerante homocigótico o heterocigótico y si vas a poder tomar un poquito o olvídate, no tomes nada. Entonces, yo el estudio de la intolerancia no lo suelo recomendar. Suelo hacer una anamnesis profunda al paciente, ver lo que come, ver lo que repite continuamente y lo que le digo es variedad, 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 variedad. Rafa, ¿y la gente que no puede, por circunstancias, comer fruta y verdura? Eh, claro, porque mucho magnesio hay en muchas verduras, algunas frutas son, bueno, como tú sabes. Pero la pregunta que yo hago es ¿por qué no pueden comer fruta y verdura, Dani? No, porque tengan a lo mejor cualquier estudio. Te voy a mirar la pregunta, pero supongo que será alguna alergia o algo. Que ese es otro tema que hoy se va a quedar ahí, el tema de la alergia. Puedo Claro, es obtener, que y que no puedo obtener las vitaminas naturales de los alimentos como fruta o verdura. Yo entiendo es que que será, pues eso, que una alergia o... pero a ver, Dani, normalmente cuando eres alérgico a una sustancia. Sí, Vale, pero afortunadamente hoy día tenemos una cantidad y una variedad brutal de verduras y de frutas que tú puedes que si no ser es una es otra. alérgico, si no a una es otra. Lo que no podemos entrar en el embudo nutricional de, no, yo es que soy alérgico a la verdura. Espera, Bueno, espera, espera, no, a que ver tenemos cuál. mucho abanico, ¿vale? El problema, tú piensas, Dani, que las bacterias que viven con nosotros, las simbióticas, nos protegen de todas las enfermedades, regulan el sistema inmunológico y nos evitan toda esta intolerancia, ¿eh? No estoy hablando de alergia, ¿eh? Si un paciente es alérgico hasta que se muera. Una cosa es la intolerancia y otra cosa es la alergia. La intolerancia no está mediada por el sistema inmunológico, la alergia sí, ¿de acuerdo? Entonces, si tú eres alérgico al cacahuete, no vas a poder probar cacahuete en tu Sí. vida. ¿Por qué? Porque ¿Y eres quién, y alérgico. quién es, y quién es intolerante a la fructosa, por ejemplo? O a la... Supongo Eso que yo que sé. habitual, Me dicen que eso, que es... habitual, Dime. habitualmente, Dani, eso es reversible. Vale. 100%. Cuando solventamos el problema de la microbiota, ¿vale? Pero para eso habría que verlo en consulta. Sí, Porque no, eso está claro. pacientes intolerantes a la fructosa cada día hay más, pero la respuesta ahí está en la microbiota. Hay que regular la microbiota. El paciente que sea intolerante a algo, por favor, que no se cruce de brazos y diga, No. yo que como soy intolerante, que siga investigando, que acuda a un profesional que lo asesore, porque la intolerancia se solventa, no la alergia, ¿eh? Aunque las alergias primaverales Bueno, sí se solventan. yo puedo explicar mi caso cuando tú te vayas. Si quiere la gente, le explico mi caso de la alergia primaveral que me desapareció después de 30 años. Pero no es mi Ya. caso hoy no, yo no soy el protagonista. Rafa, no te Bueno, quiero quitar mucho tiempo. Son las 7. vale. ¿Me das 5 minutos 5 minutos. más? Claro, por supuesto. Respuesta rápida. ¿Qué opinas de los vegetarianos? ¿Carecen de Mira, algún nutriente? sí. A ver, Bueno, ¿qué opinas? hay que diferenciar entre vegano y vegetariano, ¿vale? Pues sí. Eh, vegano es aquel que no come absolutamente nada de origen animal ni procedente de origen animal, ¿vale? Vale. Los vegetarianos
se clasifican en ovo-lácteo vegetarianos o lacto-vegetarianos o ovo-vegetarianos. Entonces están tomando algún alimento de origen animal, pero bajo mi criterio, cuidado, yo soy hiper respetuoso con las creencias de todo el mundo y eso hay que respetarlo. Y yo tengo pacientes que me dicen, Rafa, yo soy vegetariano. Y yo le digo, yo la pregunta que le hago, ¿eres vegetariano por principio, porque te da pena los animales? Sí, Rafa, yo, ya está, no me hace falta que me digas nada. Yo me voy a amoldar a ti y a tus circunstancias. Pero hay personas que se hacen vegetarianas pensando que eso es lo más saludable del mundo. Y ahí quiero aportar mi humilde opinión. Cuidado, que yo no estoy en posición de la verdad en nada, ni por asomo, pero bajo mi experiencia y los estudios que yo tengo y lo que he estudiado, es que nosotros somos omnívoros y tenemos, te pongo un ejemplo muy sencillo, nosotros tenemos una microbiota que es fermentativa, que se alimenta de la fibra de la verdura y de la fruta, pero también tenemos una que es putrefactiva, que se alimenta de proteínas de origen animal, y tenemos que tener un equilibrio. Y tenemos algunos nutrientes que proceden de los animales que no los hay en el mundo vegetal. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, la vitamina B12. La vitamina B12, como tú no tomes alimentos de origen animal, pues te las tendrás que tomar en un suplemento. O tener una microbiota maravillosa que te produzca, pero aún así casi siempre hay déficit, ¿vale? Por ejemplo, el omega 3 de cadena larga. Muy difícil, por no decirte imposible, obtenerlo de los alimentos de origen animal. La carnitina, pues lo mismo. El hierro orgánico, porque el hierro no es hierro. Hay hierro orgánico y hierro inorgánico. El hierro orgánico está en los alimentos de origen animal y su entrada al torrente sanguíneo es súper fácil. El hierro inorgánico de los vegetales le cuesta mucho trabajo pasar a sangre y puede generar una anemia. Entonces, yo, si es por principio, chapó. Lo primero que tenemos que tener es concordancia entre nuestros principios y nuestra manera de actuar, ¿no? Eso es como yo, por ejemplo, que me dedico a asesorar a la gente en los hábitos de vida. Bueno, pues imagínate que yo me dedicase a fumar, a ser sedentario y tal, pues habría una incongruencia, ¿no? Eso me enfermaría literalmente. Entonces, una persona que sea vegetariana por principio, chapó, me quito el sombrero y lo que hay que adecuarse es a tus principios. Pero entonces tendremos que echar mano de posiblemente algún suplemento para pues bueno, dar esos nutrientes que no estamos adquiriendo de la alimentación, ni muchísimo menos. Pero bueno, hay que adecuarse a cada paciente. Bajo mi criterio, pienso que hay que comer de todo. Hay que dar preferencia, por supuesto, a la verdura, que no puede faltar porque es lo que le da de comer a las bacterias buenas de nuestro intestino. Hay que comer fruta, pero hay también que comer pescado, hay que comer marisco, hay que comer huevo, en fin, omnívoros. Bueno, Rafa, en un minuto, ¿te hago el test o te dejo ir? Venga, hazme el test, yo estoy aquí. Dime, ¿recomienda o expresa un deseo de una película? Wow, una película, venga. Te hablo de una película que me haya impactado a mí. O que quieras ver, o una película. Bueno, La primera que te haya en la cabeza. Vale, yo, Dani, te digo que no soy muy cinéfilo, ¿eh? Perfecto. O sea, yo de cine Lo tienes poco. fácil Pero entonces. mira, fácil. A mí hay una película que me impactó muchísimo, que fue El Imperio del Sol. Sí. De Steven Spielberg, de un niño en un campo de concentración, no sé si lo viste, y la No la he visto capacidad de entera. Vale, pues a mí me encantó esa película, ¿eh? Me encantó por la capacidad de superación, la resiliencia que tuvo ese niño, la manera que tuvo de adaptarse al medio donde estaba viviendo, al contexto que estaba viviendo y que al final le salvó la vida, ¿no? Para mí esa película, chapó. Yo esa película para mí... ¿Hace mucho que la viste? Muchísimo. Sí. Esa película, quiero recordar que es de los años 80, mira, 84. Miguel Joven dice en el chat, me encantó esa peli, o sea que... Pues mira, gracias Miguel. Fíjate tú. Ya somos dos. Mira, un libro, Rafa. Puede ser un libro que hayas leído, que no hayas leído, que recomiendas. Bueno, antes ya has dicho uno, no sé si te quedas con ese. ¿Cuál he dicho, Dani? Bueno, el que te he dicho que me mandes en la descripción para luego ponerlo. Vale. Sí. Mira, a mí hay un libro que me encanta, Dani, porque yo soy un defensor aférrimo de la meditación. Sí. Para mí la meditación, la meditación ya no hay discusión ninguna de que es terapia, sí. ¿Vale? Ya hay tantas universidades de prestigio que han hecho estudios sobre el impacto de la meditación en la neuroanatomía cerebral, que bueno, a día de hoy es medicina.
Y hay un libro que me encanta que se llama La biografía del silencio, de Pablo de Oz. Biografía del silencio de Pablo de Oz. Es un libro maravilloso. Y luego hay otro libro que me encanta que se llama El mono estresado. Vale, ese sí me El suena. No, mono, no lo he leído, perdón, pero sí el lo mono, tengo. mira, más que el mono estresado hay otro que se llama El mono obeso. Maravilloso también. El mono obeso, bueno, te pone un poquito en situación, en contexto de todo esto de lo que es la psiconeuroinmunología clínica desde un punto de vista evolutivo, ancestral, y nos explica un poco ahí cómo el ser humano, como no volvamos un poquito a la vida primitiva, vamos a acabar mal, muy mal, Dani, Como estamos todo el día sentados, vamos mal. muy mal. Y bueno, yo estoy ahí escribiendo un libro, Dani, ya a Bueno, ver si lo termino a de ver una quién puñetera termina vez. antes. Que el mío lleva para 2 semanas. A ver quién termina antes, Rafa. A ver, Pues tú, cuando... seguro que tú. No, no lo sé, no lo sé. Nos damos la mano, ¿eh? Venga, Rafa, una canción. Una canción. Oh, a mí hay una canción que me encanta que es de U2, que es With or Without You. Bueno, yo canté un karaoke en Nueva York, esa canción. ¿En serio? Bueno, ya lo he dicho, ya lo tengo que poner aquí en el programa un día. Ah, Además, me Miguel encanta esa Joven canción. estuvo, el que te ha dicho que le encantó esa película estuvo conmigo. Joder, pues esa canción me encanta a mí. Bueno, Esa es una yo de mis te, preferidas. yo te invito ese día al programa para que por lo menos entres y veas las imágenes de Dani cantando en Nueva York. Oh. Sí, pero ¿por qué esa canción? No sé, es una canción que tiene una música que hace que se me pare el tiempo, Madre no lo mía, sé. Rafa. Yo pienso que en la música también hay cosas escondidas, ¿eh, Dani? Sí, bueno, No sé si has oído hablar de la composición en número phi. no, pero he oído que la Bueno, música cura. sí, la música cura, pero la música cura según cómo ha sido compuesta, ¿eh? Y hay canciones que están compuestas atendiendo al número phi y yo no lo sé, ¿eh? No lo sé, te estoy dando mi teoría. Y yo pienso que ella está compuesta en número phi, sin duda. Es Bueno, simétrica, 100%. ahora que estoy poniéndome con la guitarra, no sé si llegaré al número fi, pero Pues intentaré componer algo. estudialo, estudialo. Mira, Jolín, ahora Rafa. Ha en abierto la un melón, clínica ¿eh? en la clínica, posiblemente ahora en septiembre empieza a trabajar con nosotros un oncólogo nuevo Ah, sí. que trabaja en Valdecilla Bueno, y él ha hecho un máster de musicoterapia en oncología, ¿eh? Musicoterapia en oncología. fíjate. Y es súper interesante cómo la repercusión que tiene la música en el sistema inmunológico es brutal, ¿eh? Brutal. En el sistema parasimpático, es increíble. Yo les mando a mis pacientes que bailen y que canten y que escuchen música, ¿eh? Porque tiene una repercusión increíble en el parasimpático, ¿eh? O sea, en el sistema Madre nervioso mía. parasimpático. Qué contrariedad con la vida que nos está tocando vivir, Rafa. Increíble. Pues sí. Rafa, un lugar. Ya te dejo. Un lugar. Puede ser un lugar que hayas visitado, un rincón que Bueno, no hayas visto nunca. pues mira, te voy a hablar de un lugar que he estado hace unos días y que suelo ir casi todos los años. Casi todos los años me escapo a ese lugar. Es una necrópolis. Es una necrópolis que hay en Soria, Ah, en un pueblecito ojo, que yo he ido a que se Soria. llama, sí, ¿tú has ido a Soria? Sí. Lo que pasa es que no me moví de Soria, ¿ves qué va a decir? Pues está bueno, no está en Soria, ¿eh? Está Ah, metido en la provincia de Burgos, pero está lindando con Soria, vamos, está al ladito de Covaleda, ¿vale? vale. Y es una necrópolis que se llama Cuyacabras. Cuyacabras. ¿Qué Cuya, tiene Cuyacabras? Cuyacabra es un bosque de robles donde hay un macizo de piedra brutal y hay una necrópolis tallada allí en piedra. No sé qué tendrá ese sitio, pero yo voy todos los años, Todos los Dani. años. Voy y este año he ido y me he sentado allí a meditar. Tiene No gusto. sé, pero la facilidad con la que yo entro en meditación allí, en meditación profunda, es impresionante. Y bueno, todos los años me escapo y tardo 6 horas desde casa, pero todos Sí. los años procuro irme allí 2, 3 días, dos, Bueno, tres días. Dos. Soria es que fue el primer destino que hice yo. La primera vez que viajé solo fue a Soria. Claro, yo no Soria conocía es, Cuyacabra. pues te lo Ya recomiendo. voy con ventaja. La próxima vez ya. Pero fue la primera vez Es que viajé maravilloso. solo, entonces para mí Soria es significativo. Claro, pues Soria es una provincia muy desconocida y es maravillosa, ¿eh? La verdad que Maravillosa. sí. Tiene calma. Tiene una extensión de bosque verde espectacular. Creo que está catalogada como una de las extensiones de pinos más grandes de Europa, ¿eh? Eso sí, eso creo que es. Brutal, brutal. Pero bueno, no lo vamos a decir mucho, que si no No, se nos no, no, llena de no. gente. Bueno, de todas formas,
que lo busque la gente. Yo no busco Google, ya lo ves, yo no necesito Google. Ya, 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 me ha Mi mujer encantado lo eso. sabe todo, yo ya. Bueno, Rafa, pues no te quiero quitar más tiempo, tío. Se nos ha Nada, un quedado corto placer, como Dani. siempre contigo, pero es que como me has dicho que tenías que Sí, marcharte, no te quiero entretener más, ¿vale? nada, un placer Muy siempre, Dani. generoso, Rafa, muchas gracias, Vosotros, muchas gracias a vosotros por invitarme y ¿vale? gracias a todos los Y cuídate oyentes. mucho. Un abrazo grande, Venga, Dani. dale, hasta Chao. luego, adiós. Chao. Vamos a seguir un poco por si alguien quiere escribir algo en el chat. Dice Miguel Joven, interesante charla, un saludo. Rafael. Bueno, pues este es Rafa Guzmán, ya lo habéis visto. Bueno, se ha quedado un poco a contar mi ligera experiencia, pero que es lo que ha dicho, es la base, si fallan los cimientos de la casa le viene una ventolera, una tormenta o una pandemia y se vuela. Yo no es que comiera mal, pero bueno, siguiendo los consejos de Rafa al dedillo, durante 3 meses, para curarme una tendinopatía, le pregunté que qué pasaba si seguía comiendo así. Yo no tomaba medicamentos, ¿eh? Él me dijo que nada, que todo iba a ser bueno. Pero se dio cuenta que estaba con una congestión nasal. Esto muchos ya lo sabéis. Estaba con una congestión nasal y me dijo, ¿esta congestión de qué es? Y yo le dije que era alérgico, que llevaba con una alergia toda la vida, prácticamente desde los 6 años, y que, bueno, yo tomaba mis medicamentos para la nariz, para la tos, para los pitidos, aerosoles, gotas, pastillas, 2 meses antes de mayo, y que ya estaba, vamos, para toda la vida. Y me dijo, bueno, pues si sigas comiendo así, el año que viene, yo te aseguro que no tienes alergia. Y ya fue un poco como decir, a que no. Entonces le hice caso, no me salté nada de lo que me dijo durante un año y al año siguiente no tuve alergia, no he vuelto a tener alergia, nunca. Quizá el primer año tuve ligeramente ese miedo y me recetaron es que no quiero dar marcas, un aerosol para la tos y hubo un día que tosí 2 veces y me eché una noche solo y cuando estaba acostumbrado a echarme todas las noches durante más de 20 años. Así que bueno, que cada uno coja lo que crea conveniente, pero yo creo que es lo que ha dicho. La alimentación es básica, no todos podemos tomar lo mismo, lo que a mí me ha ido bien a otro le puede ir mal, lo que ha dicho. Si está en una situación interna en la que ya, digamos, hay descompensación, pues que no va a ir bien. Pues nada, no sé si tenéis algo más que decir, que preguntar, y si no, vamos despidiendo. Voy a echar un ojo, que me han escrito mucha gente a hacer preguntas, pero no me he podido... No me he podido distraer mucho. El jueves viene Ariane, ¿eh? Ojo, mi compañera Ariane de periodismo. También muy interesante, ¿eh? A ver si ahora solo vais a venir aquí a ver a Rafa. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces. El jueves, Ariane, periodista, compañera. Y el domingo, no sé quién vendrá, pero vamos a hablar ¿de qué era? De cuál es la mejor red social para interactuar. Así que no perdáis ripio. Nos vemos la semana que viene. No, qué huevo, el jueves que viene. A las 7, ya hora establecida, salvo cambio de última hora. Hasta entonces, muchos besos, cuidaros mucho y que lo paséis bien, como siempre. Pasadlo bien. Ya lo ha dicho Rafa. Hay que disfrutar. Bailar si hace falta. Venga, hasta luego.